Hola amigos, muy buenas. Hoy vengo a hablaros de un libro muy especial, de un libro que me ha abierto una perspectiva bastante interesante sobre un escultor, un artista que yo no conocía y que a raíz de leer este libro me he puesto a investigar y me ha resultado absolutamente fascinante, no solamente por su vida, que lo es, sino también por su obra. Se trata del el escultor rumano Constantin Brancusi, espero haberlo pronunciado bien, si no, perdónenme, que vivió entre 1876 y 1957, una obra que se titula Brancusi, Príncipe de la Forma Pura, y que ha sido escrita por la autora Anna Kalina Garas. Creo que lo he dicho bien, si no, que me disculpe la autora. Esta obra, de hecho, ganó un premio en Rumanía, el primer premio de la Unión de Escritores de Rumanía en el año 2016, y es por un lado una biografía, aunque se aleja de las monografías más académicas al uso, ya que, por un lado, eh, habla y trata hechos documentados, pero también la autora se lanza y propone algunas recreaciones de escenas, tanto de la infancia como algunos diálogos imaginados, como algunas meditaciones filosóficas, incluso algunos poemas en prosa que aportan un valor añadido y diferencial a la obra. El libro se organiza desde una perspectiva monográfica y va contando la historia fascinante de este autor, que por supuesto no quiero tampoco desvelar en exceso, más allá de que, como decía, nació en Óbita, en una pequeña aldea en rumana en el año 1876, en una familia de campesinos, pero que también tenía ya cierta tradición escultórica. De hecho, el bisabuelo había construido la iglesia de madera de la aldea y su padre era carpintero, ¿no? El propio Brancusi, desde niño, ya tallaba en madera. Luego tuvo una infancia bastante agitada. Estuvo en Craiova, donde ciudad en la que él, según él dijo, se produjo su segundo nacimiento. Y después estuvo en la Escuela Nacional de Arte de Bucarest. Hasta que en el año 1904, y esto es una historia fascinante, el Brancusi emprendió un viaje a pie que le llevó atravesando Baviera, Suiza, la Alsacia, hasta París, es decir, desde Rumanía hasta París. Allí se instaló. Allí llegó a trabajar durante un tiempo en el taller del mítico Rodin, hasta que finalmente se rompió con él y montó su propio taller y empezó a descubrir y a crear su propio estilo, que era se basaba básicamente, aunque ahora hablaré un poco sobre esto, en esculpir directamente en la piedra. A partir de ahí, su obra fue avanzando cada vez más de formas mucho más esenciales, más simbólicas, más puras, como él mismo diría, ¿no? La obra, por un lado, creo que especialmente destaca primero porque invita a conocer a este genial escultor al público español, que entiendo que muchos no lo conocerán, pero también porque la obra permite que entendamos la obra, valga la redundancia, de este escultor a través de su vida, ¿no? Es decir, la autora capta a la perfección la coherencia profunda que se establece entre la vida de este señor, la vida, sus ideas, sus pensamientos, sus creencias religiosas y espirituales y su propia obra, ¿no? De hecho, la autora hace especial hincapié en mostrar cómo cada serie escultórica de las que realizó este escultor tiene su propia raíz en alguna experiencia vivida, por ejemplo, por el autor, ¿no? Por ejemplo, las cabezas de niños nacen de su ternura y de su idea de la infancia como una suerte de paraíso perdido. El beso, que es otra mítica obra suya, surge de un primer amor que tuvo. Los pájaros son una materialización de alguna manera del sueño del vuelo que él acariciaba desde que era un niño. La columna sin fin, que es otra de sus obras, proviene de los pilares romboidales de las Holandas rurales de Gorg. Está muy guay también cómo traza la relación con Modigliani, al que dedica el autor a un capítulo entero, y que además, a partir del contraste, muestra una clara de forma muy clara cómo era la filosofía existencial de Brancusi, ¿no? Frente a la entrega sin límites a los instintos, al hedonismo, al placer, a las drogas, al alcohol del pintor italiano, de Modigliani, el escultor rumano practicó toda su vida una disciplina ascética inspirada en el yoga, en el budismo tibetano. Además practicaba él una dieta lacto-vegetariana. Y además era un tipo que consideraba que la energía sexual, y esto es muy interesante, que la energía sexual y la energía creativa van por el mismo camino, vienen a ser un poco la misma fuerza, ¿no? Y que por lo tanto malgastar la primera, malgastar la energía sexual, implica de algún modo traicionar a la segunda, ¿no? A la energía creativa. De algún modo eso le llevó a una ascesis, pero también a eso, ¿no? A un rechazo a lo mundano, ¿no?
Luego, por otro lado, la narración es muy fluida, muy rica, muy ambiciosa, a veces bastante desbordante. La autora, como decía, mezcla el documento histórico con la relación literaria, con la cita y la reflexión filosófica, con el poema en prosa. Y si el resultado, si bien no siempre mantiene un equilibrio perfecto, en el conjunto transmite una energía y una pasión genuina, tanto por la obra como de Brancusi, como por la vida del escultor. Y al final está clara que la evolución artística de la autora de Garas es indiscutible. En el libro se analizan con bastante detalle algunas de las obras de este escultor. Yo os comento algunas y de hecho voy a poner algunas imágenes por aquí para que las podáis ver. Por ejemplo, El Orgullo, que es un bronce que se realizó en 1905-1906, que fue el primer gran éxito expositivo que tuvo este señor en el Salón del Otoño de París, que está inspirado en Loana, su primer amor en Craiova. Luego está El Beso, que os comentaba antes, que es una obra en piedra, símbolo de la fusión amorosa. Hay una versión funeraria además de esta obra que está en Montparnasse y que es la primera obra instalada en un espacio público que hizo Brancusi. La Sabiduría, también conocida como la sensatez de la Tierra, de 1907-1908, es una piedra caliza que muestra, y está muy guay esta imagen, como pueden ver, que muestra a una mujer acurrucada en posición fetal, que es una suerte de símbolo de la madre primordial, de la madre primigenia, y a la vez también de la sabiduría silenciosa, callada, como para dentro del pueblo rumano. El Rezo, que es una obra genial en bronce que hizo entre 1907 y 1914, que es un monumento funerario que está en el cementerio de Buzău, en Rumanía, y que muestra a la perfección el estilo que poco a poco fue generando este autor. También destacan una serie de retratos que hizo entre 1912 y principios de los años 30, inspirados en la pintora húngara Margit Pogani, que es algunos retratos son en mármol, otros son en bronce y que son muy muy destacables. También destacan mucho la colección sobre el mayastre y los pájaros en el espacio que hizo durante más o menos 1910 y 1940, que es el ciclo más extenso de Brancusi y que viene a hacer referencia a algo que tiene que ver con la mitología rumana, que es el pájaro milagroso, esta vez estilizado hasta hacer formas más puras, más esenciales, ¿no? Y por último, el monumento de Targu, a ver si lo digo bien, Targu Giu, que hizo ya casi en los años 40, en 1938 más o menos, que es un complejo escultórico en homenaje a los romanos caídos en la Primera Guerra Mundial, que está formado por varias obras distintas, ¿no? Es una obra maestra absoluta. En la obra también se analiza con fruición la filosofía artística de Brancusi, ¿no? Por ejemplo, la escultura directa en piedra o en madera como una suerte de acto de revelación, en el que el artista no pretende imponer su forma, sino más bien descubrir lo que hay ya dentro del material, ¿no? La búsqueda de la forma pura y lo esencial también es algo que caracteriza la obra de Brancusi, en el que de algún modo, relacionado con el punto anterior que os decía, se trata de eliminar todo detalle accesorio hasta llegar a las formas más puras, a las más simbólicas, a la representación más estilizada y más perfecta de la realidad, ¿no? Algo que es realmente fascinante. También le da mucha importancia a la infancia del ser humano y eso lo muestra con muchos símbolos distintos, ¿no? Por ejemplo, el huevo, el beso, el pájaro también, como forma de mostrar el vuelo. Y luego también la síntesis perfecta entre el pensamiento oriental que practicó este autor, Brancusi, ya lo he dicho antes, el budismo, el yoga, el taoísmo, y también, por otro lado, la esencia de la ruralidad rumana, ¿no? Esos dos mundos, aunque parezcan contradictorios, acaban cohesionando y formando la mente de este autor, ¿no? Es decir, al final, esta obra, ya con un poco a modo de conclusión, es una obra perfecta entre que cabalga entre la biografía más pura y más clásica, el ensayo artístico y la narración literaria, ¿no? Aporta, como decía, una comprensión profunda y bastante sensata de quién fue este autor, ya os digo, desconocido para muchos en España, yo no lo conocía, insisto, y eso que es considerado por muchos como el padre de la escultura abstracta contemporánea. Por supuesto, dado esto que acabo de decir, el libro es especialmente recomendable para todos los amantes del arte, interesados en el arte moderno, en la filosofía del proceso creativo también, en la relación entre espiritualidad, religión, cultura y vanguardia artística, y también en todos aquellos que quieran entender cómo funciona la mente de un artista, ¿no? En este caso, de este genial escultor rumano. Así que ya sabéis, si estáis interesados en esta obra, Brancusi, Príncipe de la Forma Pura, de Anna Kalinina Garas, publicado en Círculo Rojo. Seguimos.